Palabra de nuestro Dios en esta oportunidad está en Primera de Pedro. A ver, claro, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6, 7 y 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6, 7 y 8. Le damos lectura entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6, 7 y 8. Dice así: Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Vamos a orar medio minuto. Padre Todopoderoso, misericordioso, piadoso, ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tenga piedad y misericordia. Háblenos por medio de su palabra, abra el corazón de nuestros hermanos, para que cada uno de ellos, me incluyo, Señor, podamos entender su misericordia, su palabra gloriosa. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Bueno, en esta oportunidad, la palabra de nuestro Dios nos habla, o Dios nos quiere hablar por medio de su palabra, de la prudencia, del carácter del verdadero Hijo de Dios, parte del carácter del verdadero Hijo de Dios. Bendito y alabado es el Señor. Por eso decía, sed sobrio. Constantemente las cartas paulinas hablan de la sobriedad como elemento, como característica del cristiano. La sobriedad. ¿Qué es lo que es la sobriedad? La templanza. Dios quiere que tengamos templanza, que seamos moderados, que seamos austeros en nuestra forma de ser, que actuemos con cautela en la vida, actuemos con mesura. Eso es ser sobrios. Bendito y alabado es nuestro Dios. Este término, la sobriedad, se utiliza para aquellas personas que no están ebrias, porque un ebrio es todo lo contrario, es desmedido, excedido, desubicado, en fin, bendito y alabado es nuestro Dios. Por eso el texto que acabamos de leer, el verso 8 dice, sed sobrios y velad. Entonces Dios quiere que seamos mesurados. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Pero vamos entonces a comenzar esta predicación diciendo que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y somos un cuerpo. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros formamos parte de este cuerpo. Usted, mi estimado hermano que me está escuchando en esta hermosa noche, vía Zoom, entonces cada uno de nosotros, usted y yo, formamos parte de este cuerpo. Todos somos importantes porque somos miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todos tienen que estar unidos y ayudarse mutuamente. Eso es lo que dirá entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Cada miembro debe contribuir al crecimiento y el bienestar entonces del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo según el don que el Señor le haya concedido. Bendito y alabado es nuestro Dios. A cada uno Dios nos va a dar o nos dio un don y tenemos que nosotros aportar a la obra. Por eso es que usted es importante. Ninguno de ustedes se ningunee, se menoscabe, se menosprecie. Todos formamos parte de este cuerpo y cada uno tenemos que aportar al crecimiento de la obra de Dios. Cada vez tenemos que ir creciendo como cristianos. ¿Cómo vamos creciendo como cristianos? Aprendiendo de la palabra del Señor,
aprendiendo de la doctrina del Señor. Por eso que tenemos que disipularnos. Usted, mi estimado hermano, que es más nuevo, tiene que ir disipulándose en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El que planta y el que riega recibirá su recompensa conforme su labor. Primera de Corintios capítulo 3, versos 6, 7 y 8. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento que necesita cada cristiano lo da Dios. El que planta y el que riega recibirá su recompensa. Yo cuando les predico, cuando nuestra pastora Silvia les predica, les enseña, entonces es como Apolos, es como Pablo, que planta y riega, y recibiremos nuestra recompensa. Pero el crecimiento para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, lo da el Señor. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Bendito y alabado es el Señor. Conténtese porque usted está con sus hermanos de su iglesia, está con su pastor, con su pastora en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 4, verso 15 y siguientes, que debemos ir creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, estoy leyendo de la palabra del Señor. Debemos ir creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es nuestra cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Mire estas palabras un poco difíciles, por todas las coyunturas. Claro que los que tienen estudios de medicina saben qué es lo que son las coyunturas. Unido entonces entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versos 15 y siguientes. Las coyunturas son las junturas, las articulaciones movibles de un hueso con otro, son los ligamentos. Bendito y alabado es nuestro Dios. Entonces todos estamos unidos por las coyunturas, por estos ligamentos, por estas junturas. Bendito y alabado es el Señor. Cada miembro entonces debe trabajar bien compaginado, mi estimado hermano, con todo cariño en esta noche, esta predicación de la palabra, porque les amo en el Señor. Y todos tienen que ayudarse mutuamente, con respeto, con cariño, tratarse. O sea, nadie en un lenguaje coloquial, en un lenguaje común y corriente, nadie tiene que atornillar al revés. Es notorio cuando alguien atornilla al revés. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y si alguien atornilla al revés, tiene que enderezarse. Y el resto, apártese de los malos elementos. Bendito y alabado es nuestro Dios. Nadie entonces debe debilitar o quitarle las fuerzas o el ánimo a otro en el trabajo en la obra del Señor, porque el trabajo de la obra del Señor es prioritaria. Gloria a Dios. Nadie tiene que quitarle el ánimo en la perseverancia en la obra del Señor. Por eso es que a mí no me agrada esa doctrina, salvo siempre salvo, que es falsa. Hay hermanos que tienen arraigada esta falsa doctrina y dicen, no, si no importa que usted no vaya tanto a la iglesia, si total usted igual se va a salvar. Se olvida que la Biblia dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Otros le dicen al hermano, no, hermano, si no importa que usted no persevere tanto, mire, yo estuve, así dicen algunos, yo lo he escuchado. Yo estuve como 15 años fuera del Evangelio y ve que no me pasó nada y volví. A lo mejor el nombre de ese hermano está borrado del libro de la vida y él está creído que Dios lo perdona cuando él se va fuera del Evangelio y después vuelve. Gloria a Dios, no es así. El Evangelio es serio, mi estimado hermano. Por eso es que esta doctrina, salvo siempre salvo, que dice que la persona cuando viene a Cristo y después ya nunca más va a perder la salvación, es falsa, porque tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Bendito y alabado es el Señor. O sea, no importaría
que la gente no vaya a las reuniones, por ejemplo, según esta teoría, según esta doctrina falsa. Que no vayan a las escuelas dominicales para ser discipulados. Total, igual se van a salvar. Ese es el diablo el que está hablando por detrás. Para que ojalá la persona no persevere. Que Dios nos libre, que Dios te libre. Cada vez que el cristiano asiste a una reunión general y escucha la palabra de Dios, cada vez que asiste a una escuela dominical, va creciendo en conocimiento, se va perfeccionando como cristiano, hasta alcanzar una estatura. ¿Sabe que las escrituras dicen que tenemos que alcanzar una estatura como personas, como cristianos? Tenemos que alcanzar la perfección, una perfección. ¿Cuál es esta estatura? Efesios capítulo 4, verso 12 nos da la respuesta. La norma de la perfección es la estatura, la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Tenemos que, esa es la estatura máxima. Dice la versión Reina Valera 1909, estoy leyendo de la palabra del Señor, que todos debemos llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde debemos llegar? A un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esta es la versión antigua de la Reina Valera, Efesios capítulo 4, verso 13. Bendito y alabado es el Señor. A medida que el ser humano va creciendo, va teniendo más edad. Entonces va adquiriendo criterio, va aumentando su experiencia. ¿Qué duda cabe de ello? Cuando una persona es adulta, se dice que tiene un criterio formado. No todos tienen criterio formado. El criterio es el juicio o discernimiento de una persona. Eso es el criterio. Entonces Dios quiere que tengamos un criterio formado. Lleguemos a la estatura de la plenitud de la edad de nuestro Señor Jesucristo. Alguien con criterio formado. Siempre es bueno explicar estas cosas con detenimiento. Una persona que tiene criterio formado, y así ojalá que cada uno de ustedes, mis estimados hermanos que me están escuchando en esta hermosa noche, alcancemos este criterio formado. El criterio formado, aquellos que tienen este criterio formado, este carácter de verdaderos hijos de Dios, es una persona madura. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Una persona madura, alguien que tiene un espíritu reflexivo, tiene un elevado nivel de autoconciencia, no depende de la opinión de un tercero, no es manejable. Eso es alguien que tiene un criterio formado, tiene control de impulsos. Eso es lo que dicen los psicólogos. Gloria a Dios para siempre. Se sabe manejar, no es desmedido. Por eso es que Dios quiere que seamos sobrios. Primero, antes de hablar, hay que cerrar los labios, refrenarse. A veces nos da rabia. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que siempre los hermanos tienen que ir aprendiendo a refrenar sus labios, no ofender. Nunca ofender a otras personas, porque las personas se destruyen. Yo he ido aprendiendo esto. Hasta a mí mismo. ¿Sabe que yo hasta me he destruido? Y esto lo digo para avergonzarme, para avergonzar la carne. Hasta me he destruido porque otros hombres me han menoscabado con sus palabras. Bendito y alabado es nuestro Dios. Yo digo, como este hombre que tiene conocimiento de las Escrituras, ¿por qué no se mide en sus palabras? ¿Por qué es tan ofensivo? Gloria a Dios. Entonces, yo aprendo y digo, yo nunca voy a ser como esta persona. Puede ser respetuoso. Pero inevitablemente muchas veces, nosotros, los predicadores, los diáconos, a veces ofenden con sus palabras. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir creciendo como cristianos, a saber ser sobrios, medidos, mesurados, aprender a refrenar nuestros labios,
a dejar de utilizar palabras que son soeces, hablar sandeces, sino que tenemos que ir educándonos. Usted dirá que yo no fui a la universidad, sí, eso no importa. Tenemos que ir educándonos por la palabra, mi estimado hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Tenemos que aprender a refrenarnos, porque a veces cuando nos enseñan nos enojamos y perdemos la bendición, porque uno dice, no, ¿qué se cree esta persona? Y respondemos mal, reaccionamos mal, me retiro, ahí tiene su cargo, ahí tiene esta responsabilidad, no comparezco nunca más. No, mejor seamos reflexivos. Bendito y alabado es nuestro Dios. Por eso el texto bíblico dice que debemos alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Hay un ejemplo en la Biblia. Yo leyendo las Escrituras, siempre estoy leyendo la palabra del Señor con humillación, tratando de escudriñar las Escrituras. Hay un ejemplo en las Escrituras. Pedro era uno de los apóstoles principales y él muchas veces se extralimitaba, le faltaba la fe, alguien que se excedía, pero se humillaba. Bendito y alabado es nuestro Dios. En cierta oportunidad, estoy leyendo Mateo capítulo 16, verso 21 y siguientes. Dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día. Él empezó a adelantar a sus apóstoles que él entonces debía ir a Jerusalén porque debía padecer y ser muerto y tenía que resucitar. Mire nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él lo sabía todo porque Él era el Hijo de Dios. Él era la imagen de la sustancia de Dios, el resplandor de la gloria de nuestro Dios. Él conocía el corazón de todos los hombres. Él había hecho, ¿sabe usted que Él había hecho el mundo? El mundo por Él fue hecho. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Entonces Pedro, el apóstol, gloria a Dios, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, comenzó a tratar de aconsejarlo. Gloria a Dios. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo capítulo 16, verso 22. Gloria a Dios. Bendito y alabado es el Señor para siempre. ¿Cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Fue fuerte. Lo reprendió al diablo, al demonio que estaba dentro de Pedro. Pero las personas somos de carne y hueso. Tenemos, como dicen la gente, tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestros sentimientos. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dice que volviéndose Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Le hubiese dicho así alguien a usted, le apuesto que usted se habría sentido enormemente, que le dijera, retírate, demonio. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Fuerte lo que le dijo. Fueron palabras fuertes, ¿o no? Claro que fueron fuertes. Bendito y alabado es el Señor. El capítulo 17 de Mateo. Pasamos al capítulo 17. ¿Cuál fue la reacción de Pedro acá? Veamos cuál fue la reacción. ¿Usted cree que se enojó? ¿Se ofendió? ¿Dejó botado el ministerio? Dijo, no, me vuelvo con mi mujer, porque él tenía esposa, tenía suegra, tenía embarcación, él vivía en Capernaum. Gloria a Dios. Tenía trabajadores. Si no era cualquiera, Pedro.
muy del vulgo sería, un hombre de trabajo, pero no era un hombre pobre. Gloria a Dios, él lo dejó todo. Y mire cómo lo trataba el Señor Jesús. Retírate, demonio, sal de aquí. Quítate delante de mí. ¿Sabe lo que significa eso? Es como cuando alguien le está quitando, le está impidiéndole el paso y le dice, alguien le dice a usted, sal de ahí, colócate a un lado. Me estás sirviendo de piedra de tropiezo. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Pero Pedro se humilló. Yo creo que Pedro cerró su boca. Debe haberle dolido, pero obedeció. Pedro obedeció, mis estimados hermanos. Y en el capítulo 17 vemos que 6 días después se ganó la tremenda bendición. Esa bendición que a veces los hermanos se pierden porque se enojan, porque se molestan con el pastor, con la pastora, se molestan con una predicación, se molestan porque son exhortados. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice que Pedro, Jacob y Juan fueron tomados por el Señor Jesús y fueron llevados ellos tres solamente a un monte alto. Y él, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que era 100% hombre, que se había despojado de su gloria, de su grandeza, según Filipenses capítulo 2, porque él se hizo hombre, se despojó de toda su gloria, se hizo semejante a los hombres. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Dice que se transfiguró delante de los tres, incluido Pedro. Tremenda bendición. No fueron todos los apóstoles, sino que fueron solamente 3 los que se ganaron esta bendición. ¿Cómo marcaría Pedro esta visión? ¿Cree usted que usted sería marcado en la vida si usted viera a su Dios, a su Señor glorificado? Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice que el Señor Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacob y Juan. Y resplandeció su rostro como el sol. Estoy leyendo Mateo capítulo 17, verso 2. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Pedro quedó obnubilado, quedó descolocado, no hablaba cosas coherentes. Bendito y alabado es el Señor. Le dice Pedro al Señor Jesús frente a esta visión, ¿cómo sería de maravillosa, de impactante? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Y los 3 discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¿Qué es lo que sintieron? ¿Cuál fue la reacción de Pedro junto a los otros 2 discípulos? Tuvieron gran temor. Bendito y alabado es nuestro Dios. Tremenda bendición de haber estado con el Cristo glorificado. Tal vez habría perdido la bendición si se hubiese enojado. Bendito y alabado es el Señor. ¿Por qué decía yo que quedaría impactado? Obviamente que Pedro quedó impactado con esta tremenda visión. ¿Habría algún cambio en él? Claro, cada experiencia, cada vivencia con nuestro Señor Jesucristo permite un crecimiento como persona. Va adquiriendo un criterio formado, un carácter de verdadero hijo de Dios, un hombre con prudencia, con cordura, que se maneja correctamente, que frena sus labios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Veremos a Pedro con posterioridad
cuando ya el Señor Jesús había ascendido a los cielos, cuando ya Pedro había comenzado su ministerio, gloria a Dios, de predicación, lo veremos recordando esta escena, que lo marcó en la vida. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16, dice Pedro, recordando esta escena, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él se acordaba cómo había visto al Señor Jesús glorificado con sus vestiduras resplandecientes. Verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mire, ellos escucharon la voz del Padre, tremendo privilegio. Dice, verso 18 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y vuelvo a reiterar, a lo mejor Pedro habría perdido la bendición de haber visto al Cristo glorificado, pero Dios tomó, no a todos los discípulos, sino que tomó a 3 arbitrariamente. Gloria a Dios. Cuando digo arbitrariamente, lo digo en sentido positivo. Seguramente los bendijo. Gloria a Dios. Es una bendición entonces ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuánto le gusta esta palabra? ¿O ya usted está aburrido? No se aburra. Escuche palabra de Dios para que vaya creciendo, para que vayamos creciendo en conocimiento. Porque es necesario entonces que vayamos alcanzando la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Lo responde el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños cambiantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que ir creciendo en conocimiento de la palabra. Usted tiene que ir aprendiendo de la palabra. Gloria a Dios. Para que ya usted no sea como un niño que cambia de opinión ante cualquier que le hace un discurso, un argumento y lo hace cambiar de opinión. Gloria a Dios. Por estratagema de hombres. ¿Qué es lo que es un estratagema? Es un ardid. Eso es un estratagema. Por una treta, un artificio. Los estafadores, sabe que los estafadores tienen estratagema. Le hacen toda una puesta en escena. Una mise en scène en francés. Gloria a Dios. Le hacen una puesta en escena. Eso es el estafador. Y también hay hombres que emplean con astucia las artimañas del error para engañar a los hijos de Dios. Gloria a Dios. Una artimaña es una acción hábil, disimulada, malintencionada para conseguir algo. Eso es una artimaña. Vuelvo a repetir el texto. Dice que necesitamos el conocimiento de la palabra. Necesitamos ir creciendo en conocimiento para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos entonces dejar de ser niños fluctuantes, cambiantes, inconstantes. Debemos ir creciendo como cristianos, creciendo en conocimiento de la sana doctrina, que usted aprende con su pastor, con su pastora, creciendo como verdaderos hijos de Dios, adquiriendo lo que yo siempre les hablo, el carácter de verdaderos hijos de Dios. Un cristiano con crecimiento espiritual y que tiene carácter de verdadero hijo de Dios es una persona que es reflexiva, juiciosa, ponderada, sereno,
sensato, prudente. Gloria a Dios. Cuando hay problemas y en un hogar hay un cristiano que tiene todos estos adjetivos calificativos tan hermosos, y cuando hay un problema, pone paño frío al problema. Gloria a Dios. Santo es el Señor para siempre. Un cristiano sin la estatura espiritual, es imprudente, es alocado, precipitado, irresponsable, irreflexivo, es todo lo contrario. Indiscreto, lengua larga. Bendito y alabado es el Señor. El cristiano entonces, con estatura espiritual, mi estimado hermano, se comporta con prudencia. Mira, estas palabras son claves. Se comporta con prudencia y cordura. Nosotros tendemos a pensar que la sabiduría de Dios es el aumento del conocimiento, pero no es así. Gloria a Dios. Es bueno escudriñar las Escrituras, pero ¿quién es el que tiene realmente la sabiduría, el que alcanza la sabiduría de Dios? El que alcanza este contenido de estas dos palabras. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Dice Proverbios, capítulo 2, versos 2 al 5. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Una persona que es prudente, que es reflexiva. Gloria a Dios. Entonces lo conduce a la sabiduría de Dios. Aquel que antes de reaccionar, antes de responder, cuenta hasta 10 y a lo mejor hasta 20. Bendito y alabado es el Señor. ¿Cuánto le gusta esta palabra? Eso es la prudencia. Bendito y alabado es el Señor. ¿Y qué es lo que es la cordura? Bendito y alabado es el Señor. Dice Proverbios capítulo 8, verso 12. Estoy leyendo de las Escrituras. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Un hombre y una mujer sabio es alguien prudente y alguien que tiene cordura. Gloria a Dios. La cordura es la capacidad de pensar, mi estimado hermano. La capacidad de obrar con un buen juicio, con reflexión, con sensatez y responsabilidad, con responsabilidad. Eso es la cordura. Gloria a Dios. Dice el verso 14, el capítulo 8 de Proverbios, conmigo está el consejo y el buen juicio. Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Bendito y alabado es nuestro Dios. Pero en gran cantidad. Dice muy grandes, adverbio de cantidad, muy grandes. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29. ¿Le gusta a usted la palabra del Señor? Su sabiduría, dice la palabra, que fue mayor que la de los orientales. ¿Cómo sería la sabiduría de Salomón? Fue mayor que la de los egipcios. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. 1000 más 1, 2, 3, 4, 5. 1005. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32. ¿Cuál es la enseñanza de esta hermosa noche de día sábado? Gloria a Dios para siempre. ¿Cuál es la enseñanza? Bendito y alabado es nuestro Dios, que tenemos que comportarnos con sobriedad. Tenemos que comportarnos con prudencia, con cordura. Aquellas personas que no logran retener los labios, que ofenden, que no le importa dañar la obra, están en manos de Satanás, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar.
¿Se imagina ser devorado? Yo siempre cuando veo en la televisión o en internet veo un animal fiero y que se come a otro, no resisto. Yo digo, ¿qué sentirá la persona cuando se lo está comiendo un cocodrilo? Cuando se lo está comiendo un león. Y el diablo, que Jehová lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. ¿A cuánto le gustó esta palabra? Humillaos pues, ahora sí termino. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Humíllese usted, mejor humíllese. Y el otro que le hizo daño, algún día va a recibir el pago, sea grande, tenga tremendos títulos, sea quien sea, o sea alguien que no tiene ninguna importancia, pero si te hizo daño, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. Bendito y alabado sea el Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Él te va a dar la tremenda bendición. Bendición espiritual, bendición material. Él te va a proveer todo lo que necesita. ¿Cuántos lo creen así? Bendito y alabado es nuestro Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre Todopoderoso, misericordioso, piadoso, tenga usted piedad y misericordia de nuestras vidas, oh mi Dios, Santo Jehová de los cielos. He predicado su palabra. Usted sabe todas las cosas. Usted conoce nuestros corazones, mi Dios. Yo ruego por nuestros hermanos que escucharon esta predicación. Tenga usted piedad y misericordia de sus vidas. Ayúdele en sus debilidades, en sus momentos de angustias. Usted esté con ellos, Señor, en la intimidad de sus hogares, asistiéndolos, respondiendo sus peticiones. Dios mío, aquellos que están pasando necesidad, sufriendo necesidad material, súplales todas sus necesidades. Oh Jehová de los ejércitos, gracias le doy, Señor, por esta noche de bendición. Que esta palabra, Dios mío, haga vida en nuestros corazones. Gracias. Todo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Glorifiquemos a nuestro Dios.